Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta, contamos con la licenciada Cecilia Lotero, que nos hablará de análisis psicolingüístico en las declaraciones de testigos, víctimas, acusados y abogados, utilización del mismo en el juicio. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a la licenciada. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy la licenciada Cecilia Lotero, soy psicóloga y aparte tengo todo lo que es especialización en psicología forense y autopsia psicológica. Formo parte de INEPA, del Instituto de Psicología Argentino. Estoy a cargo de lo que es el área forense de la institución. Es una institución que ya está hace 40 años, tiene 40 años de pertenencia ahí en Belgrano, y bueno, estoy a cargo del área forense, ¿sí? Bueno, la idea de esta charla, o de este encuentro, es hablar la importancia de alguna manera, en principio, el lenguaje de verbal y no verbal, cuando uno en la comunicación, y cómo uno puede detectar algunos gestos y algunas miradas y algunos lenguaje no verbal, que es tan importante o más importante que el lenguaje hablado o el lenguaje oral, ¿sí? Nosotros dentro de la psicología, más en la utilización en el área forense, ¿sí? Bueno, el área que se involucra también a ustedes, es, no nos interesa mucho lo que las personas quieran contar, decir, hablar, querernos convencer de lo que están diciendo, sino que ustedes piensen que el 90% de la comunicación es no verbal, ¿sí? Entonces no hay que centrarse en las palabras, no hay que centrarse en lo que la persona dice, sino que es más importante ir más allá de las palabras, ir más allá de lo que la persona está contando, y ver cuáles son las gestualidades, ¿sí? Porque en realidad el énfasis o la entonación que la persona quiere decir con lo que está diciendo no es la palabra oral, ¿sí? Sino es la palabra, el cuerpo, el lenguaje corporal, ¿sí? Si uno toma como referencia el lenguaje de las personas sordas, ponen mucho énfasis en lo que dice, cómo cuentan lo que cuentan. No sé si alguno ha tenido contacto con personas sordas. Yo es un idioma, ¿sí? Que hice los 3 años, y los cuales muchas veces me han dicho, por ahí hay palabras dentro del lenguaje de las personas sordas, que una misma palabra significa varias cosas, o tiene varios significados, y la entonación se lo da la gestualidad que uno pone, ¿sí? O el énfasis del lenguaje, no solamente del lenguaje, de los gestos de la cara, sino los gestos del cuerpo, ¿sí? Entonces, es tan importante, no solamente para las personas sordas, sino para todos nosotros. Y mucho más, yo digo mucho más, enfatizo en el área forense, o en el área jurídica, o en el ámbito de los juicios, o cuando uno toma declaraciones y demás. ¿Por qué? Porque en realidad no es como en cualquier otro ámbito que yo les cuento a ustedes. Yo lo hago un paralelismo con el ámbito clínico, donde hay pacientes. El paciente va a venir y me va a decir, sí, yo quiero hablar sobre esto, trabajar sobre este tema, y usualmente, ¿sí? Esto doy un porcentaje hasta de dudas, si quieren, a que en general siempre la gente dice la verdad, se viene a exponer y contar todo lo que quiere contar. En el ámbito judicial, hay determinadas situaciones que uno quiere o esconder lo que quiere decir, o no dejarse mostrar, o contar algo que en realidad es todo lo contrario. Entonces, a ver, si uno lo ve, cuando yo administro las pericias, muchas veces me dicen, bueno, sí, bueno, quiero hacer esto, esto y esto, o digo esto, esto y esto, o me pasó tal cosa, tal otra, o yo no hice lo que dicen que dice, o mi ex mujer me dice que yo abusé, yo le pego a mi hijo, yo digo esto, y de alguna manera no nos interesa, yo no me centro en las palabras, a ver, va a sonar feo lo que voy a decir, pero no me importan las palabras que la persona me diga, sino que me centro en la forma que me está contando lo que me está contando, ¿sí? En el cómo de la comunicación. Entonces,
el contenido, el qué estoy contando, ¿sí? Si uno tiene que preguntar sobre los hechos, si tiene que preguntar sobre que cuente algo que pasó, algo que vio, si es un testigo, o algo que, alguna situación particular, obviamente es importante el qué, ¿sí? Porque el el qué de la comunicación es el relato, lo que pasó. Si yo tengo que preguntar sobre algo que pasó, un hecho, un accidente, una situación de abuso, una situación X que da origen a cualquier juicio, obviamente me sirve que la persona relate lo que tiene que relatar. Pero el relato, el qué, ¿sí? Me va a permitir a mí hacer la lectura, el cómo, o sea, el lenguaje no verbal que esa persona está contando, ¿sí? Y entonces, el cómo de la comunicación es, en principio, perdón, ¿alguien preguntó algo? A ver, el cómo de la comunicación, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener es el proceso, y lo que vamos a tener en cuenta es la mirada de esa persona, ¿sí? La expresión facial, qué es lo que cuenta esa cara. En principio es la mirada, si es una mirada, hay personas, no sé si ustedes ven, han visto seguramente con la experiencia de cada uno, si es una mirada que es directa, si cuando está relatando lo que está relatando, nos mira a los ojos directamente, ¿sí? Me ha pasado de personas que han relatado algún hecho de abuso, ¿sí? Y digo abuso porque por ahí suele suceder más, o puede ser cualquier otra situación, donde cuando uno comienza la entrevista, y eso es algo que nosotros siempre hacemos y que es bueno y recomendable poder hacer, es hacer la introducción de esa charla, o sea, de esa entrevista, si quieren, hablar de cosas triviales, tomarnos 1 o 2 minutos de cosas triviales. ¿Para qué? Porque en realidad de esa forma nosotros nos va a permitir lo que nosotros llamamos calibrar, ¿sí? Calibrar es identificar la forma que tiene esa persona para poder hablar, ¿sí? Porque si uno dice, bueno, a ver, si la persona me relata algo que es una situación de abuso, ¿sí? Y cuando la persona me relata esa situación de abuso, baja la mirada, o esconde la mirada, o mira para otro lado, o se le entrecorta la voz, o habla despacio, o el lenguaje corporal es encorvado y metido para adentro, o se pone nervioso porque mueve un pie, o empieza a moverse en la silla y demás. Nosotros tenemos que, en principio, calibrar a la persona. Calibrar es identificar cómo es el lenguaje corporal de esa persona. Porque por ahí usualmente esa persona no mira a los ojos cuando nos habla, usualmente se le empieza a mover el cuerpo cuando está relatando algo, o usualmente se le entrecorta la voz o habla despacio, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a identificar cuál es la forma usualmente que utiliza esa persona para poder relatar, para poder hablar, ¿sí? De cualquier tema. Yo digo trivial, en sentido, ¿cómo llegaste? Qué lindo día, que fuiste a estacionar. Esas cosas que a nosotros nos permite saber cómo es la persona al hablar, ¿sí? Una vez que uno empieza como a calibrar, decimos nosotros, o a identificar este lenguaje no verbal o este lenguaje corporal, ahí empezamos a preguntarle acerca del hecho, que nos cuente cuál es el motivo o que dio origen al juicio, si es un testigo que nos relate qué es lo que vio, si es un cliente que nosotros queremos aceptar ese caso y nosotros nos queremos ver, porque me ha pasado de varios, por ahí, colegas de ustedes, que por ahí trabajan en el área penal y que no quieren aceptar casos de personas que han abusado, por ejemplo, ¿sí? Entonces me piden a mí o me solicitan que haga un psicodiagnóstico previo para ver si habría en esa persona algunos indicios de características de abusador y demás. Entonces, si yo en la entrevista a veces no puedo identificar si es así o no, entonces bueno, tomamos esta primera parte de la entrevista, ¿sí? Ver cómo es, y cuando nos relatan los hechos, ¿sí? Sean abusos, sea una víctima o sea un víctima de un accidente y demás, es cómo cambia el lenguaje corporal, ¿sí? Si es una persona que usualmente, cuando habla de cualquier tema, nos mira directamente a los ojos y nos habla y mira directamente, ¿sí? Y cuando empieza a hablar sobre el hecho que dio origen, o sea, cualquier fuera, deja de mirar, pueden ser varios indicios, ¿sí? Puede ser que al dirigir la mirada hacia otro lado, o la esconde, o mira para otro lado y demás, pueden ser algunos indicios de que esa persona pudiera estar escondiendo algo,
¿sí? O puede ser que esa persona pudiera estar escondiendo algo, puede ser alguna opción de que esa persona le dé vergüenza relatar o exponer acerca de lo que está contando, ¿sí? Puede ser que hay algo que lo que está diciendo le da pudor, le da vergüenza y no quiere contar, o hay algo que está escondiendo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que identificar, más allá de que identificar si es una situación u otra, es cómo lo complementa, ¿sí? O cómo lo acompaña con todo el lenguaje corporal de todo el cuerpo, ¿sí? Si una persona está realmente afectada por lo que pasó, ¿sí? Y que en realidad les va a contar, porque en realidad fue realmente víctima, por ejemplo, de algo que le pasó, ¿sí? Y está afectada, ¿sí? No solamente va a bajar la mirada, sino que por ahí va a bajar el tono de voz, va a tratar de esconderse, se le va a entrecortar la voz, ¿sí? Se va a poner colorada, ¿sí? Hay determinados elementos que forman parte del sistema neurovegetativo que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Podemos controlar la mirada, podemos controlar mirar por otro lado para demostrar al otro que en realidad estamos preocupados, esto nos afecta, pero si yo hablo en este tono de voz que les estoy hablando ahora, y ustedes me preguntan, bueno, ¿qué te pasó? Y yo les quiero mentir, y sigo con el mismo tono de voz, y sigo erguida, y sigo mirando a la... No, en realidad hay algo de mi gestualidad que no acompaña el relato que yo les estoy diciendo, ¿sí? Son personas que en realidad si yo sufrí un abuso, ustedes piénsenlo para con ustedes, esperemos que nunca pase, pero piénsenlo para ustedes. Que si a alguien de ustedes les faltó un accidente, un abuso o lo que fuera, o algo que realmente les afectó demasiado, ¿sí? El tono de voz le va a bajar, vamos a bajar la mirada, los hombros van a estar para adentro, ¿sí? No vamos a hablar para el otro, vamos a hablar como si nosotros habláramos para nosotros mismos, como que si la situación es para nosotros mismos, ¿sí? ¿Todos me escuchan bien? ¿Me escuchan bien o más o menos, sí? Ah, perfecto. Entonces, de alguna forma, el lenguaje corporal, si uno empieza como esta lectura, en general tiene cierta coherencia, ¿sí? Coherencia es, si yo estoy afectada, voy a bajar la voz, voy a bajar el tono de voz, voy a bajar mi postura, va a estar para adentro. Me voy a poner colorada, ¿sí? ¿Sí? Y cuando de alguna manera me empiece a ver, hablar de cualquier otro tema, va a haber un cambio significativo en toda la gestualidad, ¿sí? A ver, y uno tiene que observar mucho, y yo siempre digo que cuando uno toma declaración, o ve, o dice, o quiere uno leer a la otra persona, leer en el sentido de qué es lo que la persona está sintiendo o tratando de transmitir, es, siempre que ustedes tomen entrevista, nunca, esto es una sugerencia, no quiero ser como autoritaria, pero es una sugerencia, es nunca tomen una entrevista escribiendo. ¿Por qué? Porque se pierde la gestualidad de la otra persona. Si la otra persona habla miremos directamente a esa otra persona qué es lo que nos está queriendo decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces yo puedo ser muy obvia en algún tipo de gestualidades. Estoy hablando en un tono fuerte y bajo el tono de voz. Tengo miedo, o si uno tiene, no sé, tengo miedo o estoy enojada, voy a fruncir el ceño, los ojos me vienen para abajo, voy a tener una mirada de tristeza, ¿sí? No solamente es grandes modificaciones corporales, sino son lo que nosotros llamamos microexpresiones, ¿sí? Es muy sutil, y si uno de alguna manera está tratando de tomar nota de lo que la persona está queriendo decir, y bajo 3 segundos la mirada, perdió el contexto de lo que uno está queriendo decir, ¿sí? Es totalmente así. Entonces, ¿cuáles son esos datos que tenemos que tener en cuenta, o esos elementos, como nosotros decimos que tenemos que tener en cuenta? Es, en principio, la mirada, la expresión de la mirada. La expresión facial, ¿qué nos está queriendo decir ese rostro? ¿Qué muestra, qué oculta? ¿Qué está queriendo ocultar esa expresión de la cara? Los gestos y movimientos de las manos. Hay gente que, bueno, yo soy una de las que muevo mucho las manos al hablar, pero esas personas que hablan mucho y gestualizan mucho, por ahí es un modismo de hablar con personas sordas que hablo y gesticulo, perdón si es mucha gesticulación. Las piernas, ¿sí? De alguna manera, ¿vieron? ¿Sí? Si uno ve las piernas y la gestualidad de los brazos, ¿sí? Si cuando alguna persona, no sé si ustedes, esto es
ahora van a sus casas y no lo apliquen con pareja, sino esto solamente para laboral, ¿sí? Cuando uno quiere esconder algo, ¿sí? Si uno le pregunta algo a alguien y yo quiero, es algo que me afecta realmente, cierro las manos, cierro los pies, cruzo las piernas, cruzo los pies, y es algo que ese tema específicamente a mí me está afectando, ¿sí? ¿Sí? Porque uno ve que si, bueno, a ver, hablar sobre todo y específicamente puede pasar con las cosas que a mí me han afectado a nivel emocional, ¿sí? Si es algo de lo emocional que yo no puedo, a veces no soy consciente que eso emocional a mí me está afectando, me cierro, no lo digo, no lo hablo. Y a veces es como, si uno apretar un botón terminé de hablar de ese tema, la persona se abre, ¿sí? Y hay una cuestión que nosotros podemos hacer, ¿sí? Que en realidad tiene que ver con lo que desde la PNL nosotros llamamos acompasamiento y guía, ¿sí? Si nosotros queremos lograr que esa persona se abra, ¿sí? Se abra, pueda contar y pueda relatar y no se cierre y diga no me acuerdo, no sé, decir no sé, ¿sí? Si es un ámbito dentro de un juicio de declaración, no le puedo decir descruzate las piernas o descruzar los brazos o hacerlo ahí, porque de alguna manera si no la persona, ¿qué puede sentir? Se puede sentir expuesto, se puede cerrar más, no nos puede dar bola, muy técnico también, no nos puede hacer caso, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, en principio, hacer el espejo a esa persona, sin ser muy burdo, ¿sí? No es que vamos a, bueno, te voy a copiar. Si esa persona, por ejemplo, tiene los brazos cerrados, podemos nosotros mismos cerrar los brazos o cruzar los brazos, ¿sí? Entonces, estar un tiempo con los brazos cruzados, o si la persona baja mucho la voz, nosotros mismos bajar nosotros la voz, ¿sí? Y en principio, empezar, si la persona está los brazos cerrados, nosotros ir de a poco, ir abriendo los brazos, ¿sí? Esto es en pos de que esa persona, si nosotros necesitamos que esa persona pueda contar lo que quiere contar, es en pos de que la persona se pueda abrir, ¿sí? Pasa mucho, ¿sí? Con los niños, cuando los niños tienen que, no sé, ir a cámara Gesell y hablar en una cámara Gesell, o tienen que ir a hacer una pericia, que en realidad es mucho más difícil con los niños, que uno puede decir, bueno, andá y contá todo lo que te pasó, ¿sí? A veces el chico dijo, los niños dicen, no, ya lo conté, se lo conté a mi mamá, se lo conté a la psicóloga, te lo conté a vos, listo, ya está, lo conté. ¿Por qué tengo que contarlo de vuelta? ¿Sí? Son como un mecanismo que nosotros llamamos mecanismo de defensa. Entonces lo que vamos a usar es siempre con los niños. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces están en una cámara Gesell o están en una pericia y a veces es difícil porque la que lleva la pericia es la perita oficial, ¿sí? Pero es como bajarnos lo que nosotros llamamos bajamos al nivel de los niños. Poder arrodillarnos a la altura de los niños, poder sentarnos a la altura de los niños, utilizar el mismo lenguaje, el tono de voz que utilizan los niños, mirarlos a los ojos. Eso hace que los niños puedan, hasta corporalmente, sentir confianza para poder relatar lo que nosotros queremos que los chicos relaten, ¿sí? Porque imagínense, para un niño, yo mido 1,50 m, soy corchito, pero si yo veo a alguien de 2 metros, y seguramente es más forzudo, más grandote, seguramente a mí me va a intimidar poder hablar y decir algo, porque bueno, si yo digo algo, y yo digo algo que eso parece que a mí me hiere, y eso me puede traer alguna otra afección, de alguna manera me voy a quedar callada. Entonces, nosotros tenemos que equilibrar de alguna forma, en este caso específicamente era con los niños. Pero si tenemos un adulto que tenemos que en realidad lograr que un testigo pueda decir lo que nosotros queremos decir, que en realidad nuestro cliente que tenemos adelante sea lo más sincero posible y cuente en realidad toda la verdad, ¿sí? Es poder llevarlo, primero que se abra, primero ver si esto que yo les decía, el lenguaje de la mirada, el rostro hay personas que cuando hablan y dicen algo que realmente o mienten o les pone nerviosos y demás, empiezan a mover el pie, empiezan a mover o la pierna, los dedos así en el escritorio, ¿sí? Entonces en realidad nosotros podemos develar, o eso puede llegar a decir que esa situación que están relatando los pone nerviosos o es una situación estresante para ellos, ¿sí? No sé si ustedes han visto, la serie Lie to Me. Ya tiene años la serie, ¿sí? Ahora que estamos en un momento de pandemia y encierro. No sé si está ahora en Netflix. Hace muchos años estaba, pero si no en YouTube está. Que a mí habla sobre esto, sobre la toma de declaraciones que a veces
No es necesario que la persona se siente y hable y nos relate, sino que solamente con la expresión, expresión de la cara o corporal, ya con eso nos dice todo. Otro de los elementos es la postura corporal del tronco. Si es una persona que está metido para adentro, dice una cosa, si se nos acerca, decimos otra cosa. Si se aleja, hay personas que cuando nosotros tenemos que lograr que para que esa persona tenga confianza, que pueda decirnos la verdad y contar toda la verdad, y que esas personas que están como para adelante. ¿Vieron que cuando ustedes hablan con alguien y de alguna manera nosotros nos acercamos y esa persona se puede acercar a nosotros corporalmente y dice, bueno, sí, te escucho, entiendo, te puedo decir, te voy a relatar, ¿sí? Si de alguna manera hay algo que es de ese relato que esa persona le molesta, lo que va a hacer es tirarse para atrás. ¿Por qué? Porque el alejamiento, porque la distancia hace que uno no se sienta tan vulnerable y no sienta que el otro invade, ni puede leerme, ni puede, de alguna manera, descubrir mis pensamientos. Es algo como lógico, ¿sí? Mágico, como nosotros llamamos el pensamiento mágico, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta también los signos neurovegetativos, que tienen que ver con, bueno, las manos transpiradas, cuando nos sudan las manos, cuando se entrecorta la voz, ¿sí? Yo soy mala, ¿no? Pero en general cuando viene alguna persona a hacer una pericia y demás, lo que yo hago primero le doy la mano, entonces la expresión de la mano no es la misma alguien que viene y les aprieta fuerte la mano, que si alguien que uno le da la mano y las manos así como flan, ¿sí? O que, bueno, si hay taquicardia, palpitaciones, cómo uno se da cuenta que esa persona está nerviosa, que tiene taquicardia. ¿Por qué? Porque se le acelera el ritmo de la voz, se acelera el ritmo de lo que está contando, se entrecorta la voz, ¿sí? Muchas veces se pierde en el pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que piensa o lo que quiere decir o va más lento o va más rápido de lo que yo estoy hablando. Entonces es, ay, no sé lo que te quería decir, o si nosotros le preguntamos algo, muchas veces esas personas están con lo que nosotros llamamos diálogo interno, ¿sí? Empiezan a decir, que recalcular qué es lo que tengo que decir, qué es la mejor forma de poder decir. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que esa persona no está aquí y ahora, sino que está pensando, calculando qué respuesta dar? Es que cuando nosotros le preguntamos algo es, ¿me podés repetir la pregunta? ¿O qué me preguntaste? ¿O, me decías algo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vas a decir la persona no está justo en el lugar que te está queriendo decir. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es esto. Bueno, ¿cuál es el ritmo del habla? ¿Qué palabras utiliza? ¿Cuál es el volumen, el tono de voz? Pero siempre hagan la comparación de antes y después. Cómo es antes esa persona y después cómo reacciona ante alguna situación específica que sea el estresor, que muchas veces esa situación que es estresor es el motivo por el cual da origen al juicio. ¿Sí? Hay una técnica que nosotros utilizamos en psicología, que se llaman las claves de acceso ocular. ¿Sí? Las claves de acceso ocular es como nosotros las utilizamos muchas veces para identificar si esa persona está mintiendo o no. ¿Sí? Entonces, nosotros, para utilizar esta técnica, es como si nosotros viéramos a la persona, ¿sí? En general en psicología, cuando nosotros hacemos el análisis de las técnicas, lo que hacemos es, lo que la persona dibuja o plasma en una hoja, ¿sí? Nosotros dividimos a la mitad, ¿sí? Todo lo que la persona dibuja, la mitad, o sea, de la mitad de la hoja para la izquierda es el pasado, y la mitad de la hoja para la derecha es el futuro, ¿sí? Bien. Cuando nosotros queremos utilizar esta clave de acceso ocular, dividimos a la persona que tenemos adelante como si fuera un eje vertical y a su izquierda, ¿sí? Es el pasado y su derecha es el futuro, ¿sí? Su izquierda es lo que realmente pasó y su derecha es algo inventado, algo que no pasó, porque quiere inventarlo, quiere ensalzarlo, quiere decir algo que está agrandado y demás. Entonces, cuando ustedes le preguntan a esa persona, bueno, a ver, contame lo que le pasó, relatame lo que pasó, decime lo que pasó, qué es lo que querés contarme, es realmente por qué querés hacer un juicio y demás, contame los hechos,
tenemos que ver cuál es la gestualidad de esa persona, por el cual va a ir a buscar esa información para relatárselas a ustedes, ¿sí? Entonces, si la persona va a buscar esa información a su izquierda, es realmente algo que realmente le pasó a esa persona, ¿sí? Y si la persona dirige sus movimientos, ¿sí? Sus movimientos a su derecha, es que está queriendo inventarles una historia, ¿sí? Esto no es válido para parejas. A sus parejas no se los hagan. Mi amor, que hiciste ayer y le decimos esta cosa, no vale, no es válida, ¿sí? Solamente es para el ámbito laboral. Pero bueno, en realidad es esto. En realidad uno tiene que ver cómo identifica. Es como, bueno, y a veces esas expresiones son bruscas. Es, a ver, déjame ver qué es lo que hice ayer, ¿sí? Y a veces son pequeños movimientos, ¿sí? Porque a veces la persona lo que quiere demostrarnos, ¿sí? Es que en realidad esa persona está diciendo la verdad. Entonces, ¿cuál es la cuestión que uno tiene esa idea, a veces errónea, de que si yo te tengo que decirle, relatar algo, y hacerte creer a vos, hacerles creer a ustedes, que en realidad esto es verdad, ¿sí? Lo que voy a hacer es mirarte fijo a los ojos, ¿sí? Te miro fijo a los ojos, ¿sí? Entonces mantengo mi mirada directamente a vos para hacerte para hacerte creer que en realidad yo te estoy diciendo la verdad, estoy siendo franco, estoy siendo bien, ¿sí? Entonces te miro directamente a los ojos. Entonces, muchas veces esas expresiones son minúsculas, son chiquitas, es un movimiento de ojos, es un movimiento de cabeza, es tratar de ver, y en eso, por eso yo les decía, como les decía al principio, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es no escribir mientras estoy haciendo las preguntas, ¿sí? Acá apelamos a la memoria de cada uno para saber qué es lo que la persona dijo, y poder refutársela. Y de alguna manera, también, nosotros tenemos que tomar las palabras, en realidad, esto es una técnica que sirve, que nos da bastantes elementos, ¿sí? Pero también, para que nosotros podamos de alguna manera tomar las palabras y a partir de las palabras empezar a guiar estas microexpresiones, ¿sí? Tenemos que siempre utilizar las mismas palabras o el mismo lenguaje que usa la persona que tenemos adelante, ¿sí? Si la persona que tenemos adelante siempre nos dice, yo siento que me están persiguiendo, ¿sí? Usted decía que siente que lo están persiguiendo. ¿Por qué lo decís? De alguna manera, utilizar las palabras nos dicen a nosotros para generar lo que yo les decía antes, de generar empatía con la persona que tenemos adelante, ¿sí? Porque de alguna manera la otra persona, ¿qué es lo que va a sentir? Que nosotros lo escuchamos, que nosotros entendemos, que en realidad estamos de alguna manera entendiendo lo que el mensaje que nos quiere transmitir. Entonces, de alguna manera, si de alguna manera utilizamos especialmente las últimas palabras para enganchar la pregunta que nosotros queremos preguntarle o llevarlo a donde nosotros queremos que esa persona cuente, relate, diga y demás, ¿sí? Tenemos que utilizar esas mismas palabras, como yo les decía antes, utilizar la misma gestualidad que esa persona está haciendo, ¿sí? Si esa persona, por ejemplo, está relatando algo, nosotros nos damos cuenta que esa persona mira para su izquierda, que es algo que está buscando información y realmente es verdad, y bajó el tono de voz, no utilicemos nosotros el tono de voz alto, bajemos nosotros el tono de voz, porque si no, si nosotros lo subimos, o nosotros sentimos que tenemos un tono de voz alto, y de alguna manera la otra persona bajó el tono de voz, se va a sentir intimidado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que bajar el tono de voz. Lo mismo que si la otra persona subió la voz y empieza a gritar, ¿sí? Nosotros, si la otra persona empieza a gritar, porque usted me quiere decir tal cosa, y porque y empiezan esas personas que son enojosas por naturaleza, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Dependiendo del objetivo que nosotros querramos hacer, ¿sí? Si nosotros queremos que esa persona siga gritando, no es conveniente que nosotros, no sé, tampoco se agarre las piñas, ¿no? Pero tenemos que nosotros utilizar un lenguaje que nosotros bajar para demostrar, bajar el tono de voz,
para demostrar que la otra persona está nerviosa. O lograr que esa persona baje, ¿sí? O demostrar que esa persona, ustedes piensen que con ustedes, uno piénsenlo para ustedes mismos. Si ustedes se enojan y empiezan, ¿por qué yo? ¿Por qué no? Y el otro dice, y habla despacito y no se engancha en el enojo, más se enojan ustedes. Pero te estoy diciendo, no te enganchás, no te enojás, te estoy diciendo tal cosa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que lograr, si nosotros queremos lograr, que depende del objetivo de nosotros, que esa persona o se calme, o se tranquilice, nosotros tenemos que lograr, nosotros no podemos manejar la gestualidad del otro. Nosotros podemos manejar la gestualidad del otro interviniendo o teniendo poder sobre nuestra propia gestualidad o sobre nuestro propio tono de voz, ¿sí? Entonces, ojalá pudiéramos manejar, tuviera un chip y subir el volumen, bajar el volumen y que no se enojen y demás, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque en realidad a veces en determinados juicios, a mí me ha pasado en determinadas pericias donde he tenido que terminar, o se ha tenido que determinar en las pericias oficiales o en cuerpo médico si esa persona es agresiva o no, o violenta o no, o si tiene una personalidad psicópata, ¿sí? Que a veces es difícil, pero se ve. Pero si es agresiva o violenta, ¿sí? De alguna manera, esas personas, ¿qué es lo que van a ir? Van a intentar mostrarse bien, agradables, seductores, que somos los mejor posibles, ¿sí? Pero uno ve sutilezas. Esas personas, cuando, por ejemplo, vos te las cruzás en la sala de espera, no te saludan. O si le das la mano, te aprietan la mano como que a veces que te fracturan los dedos, ¿sí? No te miran en los ojos, no te miran en los ojos cuando están anotando. O quieren ver lo que uno está notando. Entonces ve con los ojos y está así tratando de espiar lo que nosotros estamos poniendo en nuestra hoja, ¿sí? Entonces, tenemos que estar atentos, por eso larguemos lápices, viromes, papeles y tengamos contacto con el otro, ¿sí? Y de alguna manera, no solamente tenemos que centrarnos en lo que la persona está diciendo, ¿sí? Sino abrir el mapa, digo yo, de las personas que están alrededor, si es en un juicio, si está declarando un testigo, ¿sí? Cómo reacciona el imputado con respecto al testigo, ¿sí? Entonces lo que uno ve es, si eso que está contando el testigo, la persona empieza a ponerse nerviosa, el imputado, y empieza a acomodarse en la silla, a mirar para otro lado, a enojarse y demás, es que eso que está relatando el testigo es realmente veraz, ¿sí? Aunque esa persona se mantenga en silencio. O veraz, o hay algo que lo que está diciendo esa persona realmente lo está afectando. Vamos a hacer esa jalea, pero un poco express. ¿Cómo la hacemos? Prestar atención porque esto es importante, es una buena salsa para la mollera. ¿Cómo no se escuchó nada? No se escuchó lo que... Bueno, si tienen alguna pregunta por ahí, es que es mejor poder escribirlas porque por ahí escucho como muy despacito, ¿sí? A ver, bien. ¿Hay alguna persona que tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera preguntar y demás? ¿Alguna específica que a veces a ustedes les pasa en algún juicio o en alguna situación? A ver, con respecto a las conductas psicopáticas, ¿sí? En general una persona que es psicopática o psicópata, en realidad, psicópata no, sí. Una persona que es psicópata lo que tiene es, en principio es una persona que es bastante racional, ¿sí? Nunca va a demostrar sus emociones, ¿sí? Al no demostrar sus emociones, va a tener un lenguaje como frío, como si uno viera a esa persona que tiene un tono de voz monocrónico, o como un solo tono, una persona que
que uno no lo puede dilucidar qué es lo que está pensando ni lo que está sintiendo, ¿sí? Son personas que en principio son seductoras, porque a veces uno tiene seductoras en el sentido de que qué maravilloso que es esta persona, cómo esta persona pudo haber logrado hacer tal o cual cosa, si es tan divino, si es tan simpático, si es tan amoroso. Nunca hubiera pensado que esa persona pudiera haber hecho tal o cual o determinada cosa, ¿sí? Pero el lenguaje, la personalidad siempre está con una sonrisa, pero esa sonrisa se devela que es falsa. ¿Vieron que hay personas que se ríen y que uno le dice que cualquier tipo de expresión uno no la siente? Uno identifica una emoción cuando es verdadera, cuando no es falsa, ¿sí? Cuando de alguna manera la forma de identificar si esa persona emite o siente emociones verdaderas es que cuando la persona lo hace, uno siente la misma emoción, ¿sí? Si yo de alguna manera estoy triste y empiezo a llorar, yo siento que el otro, me pongo a llorar yo, porque me siento como en concordancia con la persona que tenemos adelante. Lo mismo que la persona que se ríe, o la persona que es afectuosa, y uno siente que ese afecto es verdadero, ¿no? Que me da un abrazo y no siento nada, ¿sí? Son personas que constantemente están queriendo agradar, entonces dicen, dicen o piropos, o dicen qué bueno, qué linda oficina, o ¿sí? Pero que si uno lo quiere ver a nivel lenguaje corporal y del lenguaje, cómo se comporta, nunca van a demostrar ninguna emoción, ¿sí? Son fríos como una heladera, ¿sí? ¿Sí? Y a veces van a tener, no es que van a descalificar al otro, ¿sí? Porque en realidad más en el ámbito judicial, donde lo que van a querer hacer es demostrar que, no demostrar su vulnerabilidad o su culpabilidad, si quieren. Entonces, o que, no sé, si se los imputa o por violencia, por agresividad, por abuso y demás, van a estar siempre como fríos, como distantes, como, ¿sí? No van a mostrarse vulnerables en el sentido y no van a sacarse, no van a enojarse, pero me pasó una vez, ahora en el verano, de una persona, donde esas personas que te dicen, entendés lo que te quiero decir, ¿no? Porque yo te quiero sentir lo que vos realmente me enterés, la profundidad de lo que yo te quiero decir, ¿sí? Entonces, lo dicen con un tono de voz, con una sonrisa, que uno se hace sentir como que me está haciendo, ¿qué me está queriendo decir? ¿Me quiere decir algo bueno o me quiere hacer sentir mal? Y uno se siente incómodo con lo que está relatando el otro, ¿sí? Eso es más o menos las características de una persona que puede ser psicópata, tener cierta psicopatía. Vamos a ver, ponemos anteojos porque no leo nada. Reacción del imputado con la declaración del testigo no puede lo contrario, o sea que el testigo esté mintiendo. Lo que uno tiene que verificar, ¿sí? En principio, si esto que yo les decía, si los testigos están mintiendo, tenemos que en principio develar si lo que el testigo está diciendo se condice con lo que está diciendo, o sea, si tiene una cuestión de esto que yo les decía, si mantiene el mismo tono de voz, si nada lo afecta, en realidad, más allá de que uno sea testigo y no sea la víctima de esa situación, de alguna manera, cuando uno miente, uno lo piénsenlo ustedes, yo tengo que ir a declarar a un juicio y tengo que testificar, ¿sí? Tengo que testificar sobre X hechos. ¿Sí? Yo me acuerdo la primera vez que fui a testificar a un juicio, cuando empiezan a decir, tú fuera a decir la verdad, toda la verdad y nada la verdad, sino entre un mes y 6 meses, y no sé cuánto, 6 meses y 2 años de prisión, yo dije, ¡ah! No tengo que mentir, es como que, no, y mirá si miento, yo estaba segura de lo que iba a decir, porque era defender lo que puse en el informe, pero cuando ya te dicen eso, uno ya también se intimida, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que ver es, en principio, cómo cuenta o cómo relata lo que relata ese testigo, ¿sí? Y de alguna manera, si nosotros suponemos que ese relato, ¿sí? Porque tenemos la información, es mentira, tenemos que ver esta gestualidad de la persona que está diciendo, si está relatando, si
si cuando relata expresa una bronca, no, porque yo vi a fulanito que hizo tal cosa, y por ahí no se condice el estímulo con la respuesta, no se condice lo que está diciendo con lo que está, con el hecho en sí mismo, ¿sí? Entonces, eso es, y después tenemos que, después nos centramos en el imputado, ¿sí? El imputado es, bueno, cómo reacciona ante eso que está relatando ese testigo. A ver, ¿algún otro tip de la cámara Gesell de una menor de 3 años con indicios de abuso por el padrastro? A ver, en general los niños cuando hay cámara Gesell, lo que uno tiene que verificar, generalmente las cámaras Gesell de menores, ¿sí? Sobre todo niños de 3 años, no tienen que ser de mayores, no tienen que ser de extensión de más de 15 a 20 minutos, ¿sí? Y tienen que ser directivas las entrevistas a menores. ¿Pero por qué? Porque es una cuestión técnica, porque los menores no tienen una atención más, los menores de 3 años no tienen una atención más de 10, 15 minutos. Y lo que uno tiene que ver en los menores es cómo reacciona a lo corporal cuando nosotros le estamos diciendo, ¿sí? O le estamos preguntando sobre, o si en la cámara Gesell le preguntan qué es lo que pasó, qué pasó con tu papá o con tu padrastro, con Juancito Pérez, con el nombre que sea. ¿Cómo es la reacción corporal de los menores frente a esas preguntas? Porque me pasó de una menor de 5 años que había sido abusado por el papá, la acusación era supuestamente abuso por parte del papá, y cuando ella vio, estábamos en mi consultorio porque una entrevista, yo generalmente los veo una vez antes de ir a cámara Gesell para que me conozcan y demás. Cuando vino con una carpeta del jardín que tenían esos dibujos, vieron las carpetas que uno les dan a fin de año en los jardines, con todo el trabajo que se hace durante el año. Y la mamá no se dio cuenta que en la última hoja había una foto de ella con la nena y del papá con la nena, ¿sí? No se había dado cuenta que había quedado traspapelada. Cuando la nena ve esa foto, ¿sí? Empezó, no, sacame esa foto, sacame esa foto, sacame esa foto. ¿Sí? Empieza como a desesperarse, no lo quiero, y de alguna manera se le empezó como a taquicardia, se empezó a llorar, necesito ir al baño, no quiero más, rompémela, ¿sí? Entonces, los chicos cuando hablan de determinadas situaciones, uno tiene que ver cómo reaccionan cuando en la cámara Gesell se le preguntan sobre lo que le quieren preguntar, sea, ¿cómo te llevas con tu padrastro? ¿Qué pasó con tu casa? ¿Qué pasó con Juancito? ¿Cuál es la reacción? Puede ser que fueran 2 situaciones. No quiero hablar de esto, ¿sí? Me ha pasado, hay como muchas resultados de una cámara Gesell. Puede ser que el menor no quiera hablar, que diga no quiero hablar y no quiero hablar, ¿sí? O que puedan contar, pero que se pongan nerviosos, no quiero, se empiecen a mover en la silla, se empiezan a levantar, quiero esto mi mamá, ¿dónde está la puerta? ¿Sí? Generalmente es mucha incomodidad corporal. Los niños se mueven, es como más los menores de 3 años. Los menores de 3 años lo único que se manejan en el nerviosismo, son puramente corporales. ¿Sí? Entonces, que se muevan en la silla, que no quieren hablar, que estoy cansada, que hablemos otra cosa, que empiezan a agarrar el micrófono y ¿qué esto qué es? Yo quiero esto, que si tienen un lápiz que quieren tirar las hojas, son muy corporales y no van a decir, no me preguntes sobre esto, sino que el nerviosismo va a ser o moverse, o querer irse, o querer romper algo que está en la mesa y demás, ¿sí? A ver, ¿cómo diferenciar si la actitud del imputado de la declaración es porque esto miente o porque es una molestia porque dice la verdad? Todo depende, a ver, lo que uno puede ver es, si hay alguna pericia previa donde determine si esa personalidad que del imputado es violenta o no, podemos determinar si ese gesto que puede ser o de agresividad o de odio o de nerviosismo, generalmente cuando hay una persona que está imputada, que lo que dice el imputado es verdad, ¿sí? Va a depender de cada persona, ¿no? Va a depender de la personalidad de cada uno, ¿sí? Pero generalmente salen
expresiones o de bronca, o de odio, o de querer moverse de alguna forma para que el testigo lo pueda ver, que en general no lo puede ver, porque salvo que depende de cómo esté puesto el testigo en la habitación, ¿sí? O en el tribunal, ¿sí? Pero lo que vamos a ver es, no solamente, vamos a ver, lo conveniente en ese sentido es ver cuál es la reacción frente a ese testigo, y si hay otros testigos que en realidad dicen más o menos lo mismo, y la reacción de esa persona es la misma, podemos verificar y corroborar que eso que dice, correacciona, es realmente verdad. ¿Se entiende? Si ante eso, que es un testigo dice una cosa, y la reacción del imputado frente a ese es una reacción, pero los demás dicen todo lo contrario, que ante todos los contrarios es otra reacción, vamos a verificar si eso es porque dice la reacción de esa, es porque dice la verdad o porque miente. ¿Sí? La división que marcaste de derecha e izquierda es igual para no, diestro y zurdo se da vuelta, ¿sí? En los hemisferios, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta. El que quiere el material, yo este material los voy a mandar a la secretaría del colegio para que si en alguno que necesita información de las filminas, Power y demás, se lo soliciten a los chicos del colegio, ¿sí? En el caso de menores que naturalizan el caso de abuso como algo normal, en ese caso, ¿cómo se detecta? A ver, en general, para detectar en casos de niños el acto abusivo, conductas abusivas, o si está afectado por conductas abusivas, no es solamente con la entrevista, sino que se tienen que tomar técnicas. Por eso siempre yo digo que, más allá de que uno para un menor pueda solicitar una cámara Gesell, siempre es conveniente, además, solicitar una pericia psicológica, ¿sí? Porque en general, en las cámaras Gesell pueden ser que no digan, no hablen, pueden pasar un montón de circunstancias donde los menores no puedan hablar y demás. Entonces siempre es bueno poder pedir y solicitar una pericia psicológica, hacer que en el cuerpo médico o en las asesorías periciales en provincia puedan administrarles técnicas para poder, porque ahí es cuando salen, en las técnicas cuando salen si ese niño ha sido víctima de un caso de abuso, ¿sí? En los 5 menores de 5 años existe relación entre actitudes del espectro autista y algún tipo de abuso. A ver, no soy especialista en trastornos autistas, ¿sí? Puede ser que como consecuencia del abuso, los niños generen algunas conductas de dejar de hablar, meterse para adentro, algunas cuestiones como rutinarias, ahora no me sale la palabra, pero es como situaciones como repetitivas que tienen que ser como tics o como defensa, bueno, siempre hago rituales para evitar, pues digo, bueno, hago tal ritual para evitar que fulanito o menganito pueda abusar o protegerme de alguna situación de abuso. Podrían haber, no soy especialista en autismo, no sé cuáles son las conductas del autismo, ¿sí? Pero podrían semejarse. Si sé y conozco y he tomado un montón de pericias a niños que han sido abusados, y bueno, uno administra técnicas, que no solamente en la entrevista, sino uno administra, según las edades, determinadas técnicas para evaluar la existencia de abuso y los cambios de conducta que ese niño padece de alguna manera, o está expresando con la conducta, ¿sí? Ustedes piensen que los chicos, en la mayoría, salvo en la mayoría de los casos, muchas veces es difícil que vengan y les cuenten, no, pasó esto, esto y esto, esto. Es como, a veces lo pueden contar, o a veces se lo cuentan a la mamá, se lo cuentan a una amiga, se lo cuentan a una tía, se lo cuentan pero después
es como se callan, porque es lo que nosotros llamamos mecanismo de defensa, es meterse para adentro y no hablar del tema y pasar como que eso no pasó. Pero una cuestión para poder sobrellevar eso tan doloroso que es para ellos, ¿sí? Entonces, imagínense, ojalá nunca pase, pero si pasa a uno, ya para no uno es difícil, imagínense para el aparato psíquico o para la mente o la parte emocional de un niño de 3, 4, 5 años, o un bebé. Si el otro día me llamaron, me contactaron para el abuso de un bebé de 8 meses, 10 meses, no sé qué. ¿Sí? Entonces pero bueno, pasa. Suele pena, en esta viña del Señor pasa. Pero bueno, entonces, como es difícil muchas veces detectarlo a través de una pericia, a través de una cámara Gesell, porque puede ser que el chico no hable, siempre es bueno complementarlo con la pericia física, que se haga una pericia en cuerpo médico, y a veces es recomendable que si tienen algún perito de parte, también lo pueden hacer, ¿sí? O me pasó un caso el año pasado, no el anterior, de una nena que en ese momento tenía 4, casi 5, que esta nena que yo le decía, que a mí, que contó todo lo que el padre le hacía, era el papá y los abuelos paternos, hasta la quemaban con cigarrillo. Entonces la nena vino y me contó. Cuando fue a cámara Gesell, la nena dijo, no voy a contar. Pues yo te conté, le contó a la madre, le contó a la abuela, le contó al psicólogo y me lo contó a mí. No lo voy a contar. Entonces la perito, la que hizo la cámara Gesell, no pudo hacerlo. Cuando hizo la pericia, cuando llegó a pericia, dijo, no lo voy a decir. Cuando salió de la entrevista, la mamá se puso nerviosa y dijo, no lo voy a decir. Porque en realidad yo lo conté a vos, al fulanito, menganito, y ya está. ¿Por qué se lo tengo que contar a otra persona? Y no era ilógico lo que la nena decía, decía, si yo se lo conté, ¿para qué se lo tengo que seguir contando? Y más a una persona que no conozco. Porque a vos te conozco, a mamá te conozco, a la psicóloga la conozco, pero a esta psicóloga no. Entonces, como a mí me lo había contado, y en las técnicas que yo le había administrado 2 o 3 técnicas de dibujos, y hay una técnica también que se utiliza con niños, yo hice el informe diciendo lo que sí que había indicios de abuso por todas las técnicas que yo le había administrado, y entonces estaba la pericia oficial diciendo una cosa y mi pericia de parte diciendo otra. Entonces, gracias a eso, lo que hizo la jueza es llamar a la nena y hablar directamente la jueza con la menor. Entonces, como que dio válida, y la menor ahí, cuando habló la jueza, la menor le dijo, pasó esto, hizo esto, y contó todo, de alguna manera, una forma de, porque eso es lo que me parece que el tribunal buscaba, era que no revictimizar a la menor, no pedir una tercera pericia. Entonces, para evitar eso, es bueno, genera una situación de comodidad también para la niña, para que la niña se pueda decir. Entonces, por suerte. Entonces, en ese sentido, sí. Lo que decían antes, lo que ponen ahí es que se refería específicamente a trastornos en la comunicación. Sí, en realidad, a ver, hay niños que pueden pasar que, a ver, uno de los indicios o uno de los elementos que uno detecta en los niños cuando hay características de abuso, ¿sí? O hay situaciones de abuso, es lo que nosotros llamamos ahí, en principio hay regresiones. Regresiones es que vuelven a estadios que antes habían aprendido. Si controlaron esfínteres, dejan de controlar. Si aprendieron a hablar, dejan de hablar. O se meten para adentro. Dicen, yo tenía no era una pericia, sino una paciente que tenía 6 años y no hablaba. O sea, no hablaba con palabras. O sea, vos le decías y te entendía, decías, bueno, tráeme tal cosa, venía y lo traía, pero ella se negó a hablar. Y era una nena que era adoptada y que en realidad había sido abusada por sus padres biológicos, y que en realidad el mecanismo que ella adoptó es quedarse callada y no hablar con nadie. ¿Sí? Entonces, de alguna manera se pueden generar, entre otra cantidad de sintomatologías que los menores pueden tener, ¿sí? Pero bueno, no pueden haber un trastorno en la comunicación, porque lo que hacen los chicos es, bueno, ustedes piensen en la mente de un menor, que la persona que supuestamente me tiene que cuidar
me está haciendo algo que a mí me lastima, ¿en qué voy a confiar? ¿Para qué voy a hablar con otras personas? ¿Para qué me voy a comunicar o interactuar con otros? ¿Sí? Entonces, el mecanismo que es corto con todo, se retraen, se meten para adentro, tienen problemas en el colegio. O sea, ustedes piensen que los chicos se ven más esto del lenguaje no verbal, ¿sí? Por eso uno insiste tanto con los padres que lean las conductas de los niños, ¿sí? Que no sé qué le pasa, que a partir de no sé qué empiezan a no hablar, se ponen agresivos, se meten para adentro, no quieren estar con, no sé, tienen dificultades en el dormir, en el comer, en el jugar, en que no quieren estar con sus amigos, se retraen, se meten para adentro, ¿sí? Pueden ser por millones de situaciones. El detonante o la gota que rebasa el vaso es cuando ese juego que los chicos juegan es sexualizado. Cuando un chico de 5, 6 o 7 años puede describir perfectamente una relación sexual y es un llamado de atención, ¿sí? O que, yo la otra vez, una paciente mía tenía la nena de 3 años y decía, bueno, vamos, tenemos que salir. No, pero quiero ir al baño. Bueno, dale, apuraron como uno cuando tienen hijos. Bueno, dale, apurate, venís vos, te siento vos. Bueno, se hace rápido y agarró papel y la limpió. Entonces le dijo, mamá, ¿por qué me limpias con papel si papá lo hace sin papel? Y me dice, ¿eso es abuso? Y yo te diría que sí, habríamos que indagar, pero creería que sí, ¿sí? Entonces, esas cuestiones de los chicos es cuando uno ve cambios bruscos, sean en la conducta, en el aprendizaje, en cosas que los chicos habían aprendido y dejan de aprender, o sea, vuelven a estadios de desarrollo previos, uno tiene que descartar lo médico, pero también tiene que ver estas cuestiones que son llamativos para las personas, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, ¿sí? Yo les voy a mandar el material a través del colegio para que el que lo quiera, ¿sí? Y bueno, cualquiera que necesite alguna información, mi mail es cecilialotero@gmail.com, me puede escribir ahí por cualquier consulta, pero cualquier cuestiones se los piden ahí a los chicos de secretaría del colegio, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana, y gracias por estar.